¿cómo están? Espero que muy bien, porque yo también estoy muy bien. Gracias a Dios por sus oraciones. Yo sé que muchos de ustedes han estado orando por mí, por mi recuperación. Ya estoy casi al 100%, todavía un poquito. Ahí no debo de hacer muchas cosas, pero ya está. Hoy estoy paradito, ¿se dieron cuenta? Porque no me senté para dar este video. Y bueno, doy gracias a Dios. Y bueno, agradezco a Dios mucho por las buenas deseos de algunos. Y bueno, especialmente quiero mandar un saludo a Laurita, a Flor Laurita, ¿sí? De allá de Michoacán, de Uruapan especialmente, que nos sigue a través de las redes y escucha nuestras clases, y me mandó ahí por el mensaje del YouTube que pues que me compusiera muy rápido y que iba a estar orando por mí. Y bueno, nos mandó un saludo y no quise pasar desapercibido este mensaje. Y bueno, Laurita, te mandamos un saludo desde aquí, tus maestros, que te queremos mucho y que todo esto lo hacemos especialmente para todos ustedes. Y pues bueno, siéntanse bienvenidos a esta clase de este domingo, que también Dios tiene preparado algo especial para cada uno de ustedes. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios y en este comienzo de esta clase. Oremos. Bueno, ¿saben qué? Me faltaba una cosa. Este domingo también es especial, y es especial para todos los papás. Así que también vamos a orar por los papás. Y bueno, papás, un fuerte abrazote, todos los que son papás o los que son futuros papás que van para allá, o los abuelitos y todo lo demás. Digo, y a lo mejor los que no tenemos hijos físicos, digamos, pero tenemos los espirituales, pues muchas felicidades. Así que también vamos a orar por nuestros papitos que estamos celebrando este domingo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos guardas, gracias por todo tu amor, por tu gracia, por todos los cuidados que tienes, Señor. Gracias por cada uno de estos niños que nos ve cada domingo, Señor, y que está dispuesto a aprender de tu palabra y a crecer en estatura para contigo, Padre. Gracias también en este domingo. Queremos darte gracias por todos los papás, Señor. Tú sabes qué tan importante es tener uno, Señor. Y tú eres nuestro Padre, Señor. Entonces, desde aquí también te mandamos una felicitación a ti, Señor, porque eres el mejor Padre para cada uno de nosotros. Pero bueno, queremos felicitar a todos los terrenales, Señor, y que tú también los cuides, los bendigas, Señor, y que ellos les des mucha sabiduría para guiar a sus hijos, Señor. Gracias por esta clase, Padre, que vamos a comenzar. Bendícenos y que todo esté dirigido hacia ti, Señor, pero también a nuestro corazón, que podamos atesorarla y ponerla por obra, Señor. Te lo agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar, chicos. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Adonai y estoy feliz de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Les invito a que podamos comenzar este hermoso día alabando a nuestro Dios. ¡Comencemos! Promesas nos hace el Padre, promesas de amor y esperanza, y habiendo esperado pacientes tendremos valor en las pruebas. Es sabio actuar con paciencia, pensar siempre antes de actuar, poder esperar la respuesta de Dios que su apoyo nos brinda. Un servidor de Dios vive en la adversidad sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Es cierto, el camino es duro, las pruebas parecen vencernos, mas Dios nos ayuda a enfrentarlas con fuerza, valor y paciencia. Un servidor de Dios vive en la adversidad, sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Un servidor de Dios vive en la adversidad, sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Pues es Dios quien lo va a dirigir.
es Dios quien lo va a dirigir. Hola chicos, me da gusto saludarles este domingo. Demos gracias a través del canto Soy un niño bendecido por todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Cantemos. Me pongo mi camisa, también el pantalón, amarro mis zapatos y me meto el cinturón. Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel, cepillo mis dientes y en mi boca huele bien. Doy media vuelta y comienzo a pensar en todo lo que me das y regalos para ti. Me darás salud y una casa donde está papá y mamá y donde puedo libre jugar. Soy niña bendecido, niña agradecido, que todo lo quiere, lo puede y Dios me sostiene. Nada me hace falta para poder triunfar. Soy niña bendecido, niña agradecido, que todo lo quiere, lo puede y Dios me sostiene. Nada me hace falta para poder triunfar. Nada me hace falta. Soy niño bendecido, niño agradecido, que todo lo quiere, porque Dios me sostiene. Nada me hace falta para poder triunfar. Nada me hace falta. Wow, wow. Nada me hace falta. Wow, wow. Nada me hace falta. Wow, wow. Soy niño bendecido, Jesús está conmigo. Nada me hace falta. Niño bendecido, Jesús está conmigo. Nada me hace falta. Wow. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder.
momento de pasar a las enseñanzas del día, así que vayan todos por sus Biblias y cantemos juntos, Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Buenos días, pequeños. Estamos muy gozosos de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. El domingo pasado nos apoyamos para aprender nuestro texto a través de este cofre y en él había varios papeles. Vamos a tomar uno de esos papeles para recordar lo que Dios es. Nuestro papel dice lo siguiente: Dios tiene control, Dios tiene poder sobre todas las cosas. Así es, pequeños, y de eso también se trata nuestro texto del día de hoy, recordando que Dios tiene el control. Dios elige a personas que hagan su obra y Él tiene control sobre todo lo que sucede. También Dios tiene autoridad a quienes son líderes. Así es, pequeños, y esto lo encontramos en la palabra en el libro de Romanos, que se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 1. Vamos a abrirla y buscar Romanos 13:1. La palabra de nuestro Padre dice así: Tómese toda persona las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. En nuestra clase del día de hoy nos van a hablar de un rey. Entonces yo me voy a colocar la corona y cuando la tenga colocada vamos a repetir el texto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Muy bien, pequeños. Nuevamente vamos a repetir el texto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Muy bien, nuevamente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Muy bien, pequeños, nuevamente vamos a repetirlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Muy bien, pequeños. Pues con esto concluimos nuestro texto a memorizar y que Dios les bendiga. Hola chicos, Dios les bendiga, qué gusto me da estar aquí con ustedes, estoy muy contenta y le agradezco a Dios por la oportunidad de poder aprender hoy más de su palabra, ¿verdad? Y fíjense que hoy vamos a ver una clase muy importante, es muy pequeña, pero es muy importante, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo aquí en México, ¿verdad? La mayoría de ustedes y nosotros vivimos en este país, en México. Entonces vamos a orar que el Señor nos enseñe, que nos hable, que nos haga estar atentos y que todo lo que aprendamos el día de hoy no se meta por aquí y se salga por acá, sino que llegue a nuestro corazón, lo atesoremos y lo pongamos en práctica, ¿sale? Vamos a orar.
Gracias, Señor, por tu hermosa palabra que nos permites el día de hoy poder meditar en ella. Gracias porque nos las has dado, es nuestro tesoro hermoso. Y Señor, gracias porque tú tienes grandes promesas, pero también, Señor, tú quieres que nosotros obedezcamos a lo que dice tu palabra. Por eso en esta hora nos ponemos en tus preciosas y benditas manos. Queremos escuchar tu voz y que no solamente se quede en nuestros oídos o en nuestra mente, sino que quede bien sembrada en nuestros corazones y dé mucho fruto, Señor. Por favor, te lo pedimos. Bendice a todos los niños aquí conectados, Señor, y también a los adultos que estamos conectados, y háblanos. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Como, chicos que estamos conectados aquí para aprender de su palabra. Bueno, pues, ¿qué creen? Que hoy nuestra clase nos habla acerca de algo que acabamos de vivir aquí en nuestro país, ¿verdad? Tal vez, bueno, ustedes son pequeños, pero seguramente han escuchado que acabamos de elegir a las nuevas autoridades que gobernarán nuestro país a partir de finales de este año, ¿verdad? Y durante un periodo largo van a gobernar en nuestro país. Y bueno, fíjense, hablando de eso, vamos a ver hoy una clase muy importante en donde Dios nos enseña lo que debemos de hacer con nuestras autoridades. Y para eso les voy a compartir la pantalla. Bueno, pues recuerdan que aquí en nuestro país, hace poquito, ¿verdad? Hace unas 2 semanas a lo mucho, se eligieron gobernantes, ¿verdad? Se eligieron personas que nos dirijan y que hagan que las leyes de nuestro país se cumplan y que hagan nuevas leyes a favor de nosotros, de los mexicanos, ¿verdad? Y por eso, pues los adultos votaron por quienes nosotros así creíamos conveniente elegir las autoridades que próximamente nos gobernarán. Y bueno, pues gracias a Dios porque pues eso se lleva a cabo, ¿verdad? Porque fíjense que dice la palabra de Dios que Dios pone las autoridades, aunque nosotros pensemos lo contrario y aunque las demás personas piensen lo contrario, Dios pone a las autoridades de los países. Vamos a ver una historia el día de hoy en donde Dios estableció quién sería la persona que gobernaría a su pueblo. Entonces vamos a recordar algo muy importante. Bueno, muy bien, vamos a recordar una historia muy bonita que nos enseña la Biblia. Y esta clase se llama Dios elige a un rey. ¿Qué hace un rey? Bueno, pues algo parecido a lo que hace el presidente de nuestro país, ¿verdad? Gobierna, dirige, su propósito es que haya justicia en un país, que todos gocemos de privilegios, que las obligaciones de todos ciudadanos se lleven a cabo, que haya seguridad en el país, que toda la gente tenga que comer, que nos respetemos unos a otros, etc. Pero dice la palabra de Dios, pequeños, que el profeta de Dios Samuel creció. ¿Se acuerdan de Samuel, aquel pequeñito que creció en la casa de Dios? Su mamá le pidió a Dios un bebé y Dios se lo concedió y ella lo entregó ahí en el templo para que ahí creciera. Y bueno, creció y tuvo hijos. Y entonces pues sus hijos fueron puestos por jueces. Sus hijos fueron puestos por jueces en el pueblo de Dios. Sin embargo, pues no eran rectos y no hacían exactamente lo que Dios quería que cumpliera los 2 hijos de Samuel. Pero ¿qué creen? Dice la palabra de Dios que pues todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios observaba que los demás países, que los demás pueblos tenían quien los gobernara, tenía quien los dirigiera. Y cada país y cada pueblo tenía un rey y ellos no, el pueblo de Dios no. Dios siempre ha sido el rey de su pueblo, el rey de Israel, siempre ha sido nuestro rey.
Pero el pueblo de Dios pues dijo, no, nosotros queremos tener un rey como todos los pueblos lo tienen. Y Dios pues sabía que no era lo que les convenía. Sin embargo, dice la palabra de Dios que dijo Dios, está bien, bueno, les voy a poner un rey, ¿verdad? En aquel entonces los jueces eran quienes gobernaban el pueblo de Dios, quienes hacían que se cumplieran, que hubiera justicia, ¿verdad? Y quien dirigía al pueblo. Y los dos hijos de Samuel pues eran jueces en el pueblo de Dios. Pero como les digo, el pueblo de Dios decía, no, es que si queremos un rey, todos tienen un rey, ¿por qué nosotros no? Y entonces, bueno, Dios habló con Samuel y le dijo, bueno, pues está bien, ya escuché al pueblo, ¿verdad? Que quiere un rey, les voy a poner un rey. Y bueno, dice la palabra de Dios, vamos a ver cómo fue que ese rey fue elegido, ¿sale? No hubo votaciones en aquel entonces, no hubo votaciones, porque Dios sabe lo que nos conviene, Dios sabe lo que necesitamos siempre. Y entonces dice la palabra de Dios que, pues, cuando el pueblo le dijo a Samuel, es que queremos un rey, pues Samuel sabía lo que tenía que hacer, oró a Dios, ¿verdad? Y Dios dijo, sí, está bien, no les conviene, ¿verdad? Tener un rey, no era en realidad su deseo de Dios ponerles un rey, pero bueno, escuchó la oración de Samuel y dice la palabra de Dios que Samuel pues le dijo al pueblo, está bien, dice Dios que sí les va a dar un rey, está bien, ustedes lo han pedido, está bien, así será. Y entonces pues ya sus hijos ya no siguieron gobernando. Y dice la palabra de Dios que había un hombre de la tribu de Benjamín. Recuerdan que eran 12 tribus las del pueblo de Dios que conformaban el pueblo de Dios. Y una de esas tribus era la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Benjamín había un descendiente que se llamaba Cis. Un poquito raro su nombre, ¿verdad? Pero este hombre tuvo un hijo muy apuesto. La Biblia dice que era alto, que era de buen parecer. Y entonces pues era guapo este joven, y este joven se llamaba Saúl. Y entonces dice la Biblia que Saúl pues estaba a la orden de su papá. Era una familia, la familia de Saúl, la familia de Cis, era una familia que tenía dinero, que poseía varias posesiones, que tenía riqueza, que era una gente pues respetada en aquel entonces. Y dice la palabra de Dios que pues tenían ganado, tenían muchas cosas. Y un día de aquellos se le perdió al papá de Saúl, se le perdieron unos burritos. Y entonces pues Cis, el papá de Saúl, mandó a Saúl a buscarlos junto con algunos siervos. Mandó a buscar sus burritas y anduvieron buscando por muchos lugares, y no las encontraron, no las encontraban hasta que llegaron a donde estaba el profeta Samuel. Y dice la palabra de Dios que el siervo, espérenme tantito, dice la Biblia que ahí están las burritas, ¿verdad? Los burritos que se le perdieron. Y dice la palabra de Dios que el siervo de Saúl, el que le estaba acompañando para buscar los burritos, le dijo, oye, ¿y si vamos a preguntarle al sacerdote Samuel? Tal vez él nos pueda, al profeta Samuel, tal vez él nos pueda decir, ¿no? ¿Dónde está y dónde están las burritas? ¿Qué te parece si les vamos a pedir ayuda? Y Samuel dijo, bueno, está bien, vamos. Y entonces llegaron hasta donde estaba el profeta Samuel y les dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ah, pues es que vinimos porque se le perdieron unos burros a mi papá y venimos a buscarlos. ¿Recuerdan cómo se llamaba el papá de Saúl? Cis, se llamaba Cis. Y entonces un día antes Dios le había anunciado al profeta Samuel que llegaría allá hasta donde él estaba, llegaría un joven guapo, apuesto, y que ese sería el que gobernaría como rey al pueblo de Dios.
Y entonces Samuel pues los hizo pasar y les dio de comer y todo y les dijo, no se preocupen, no se preocupen, los burritos ya están a salvo, sanos y salvos en casa, así que no se preocupen por eso. Y pues entonces Saúl pues se puso muy contento y dijo, ¡ay, qué bueno, ya nos libramos, ¿verdad? De tener que ir más para allá a buscarlas. Y entonces pues ya los burritos estaban sanos y salvos allá con su papá de Saúl. Sin embargo, Dios le dijo en ese momento al profeta Samuel, le dijo, este muchacho es el que gobernará a mi pueblo. Oh, y entonces se acordó Samuel, ¿verdad? Que el Señor ya le había anunciado que iba a llegar este joven apuesto, ¿verdad? Alto. Y entonces dice la Biblia que pues era mucho más alto, o sea, se notaba, ¿verdad? Salía su cabeza de entre todos los jóvenes de su edad, su cabeza se asomaba hacia arriba y era muy alto Saúl. Y entonces dice la Biblia que pues les dio de comer y todo y les dijo, quédate porque te voy a declarar lo que Dios quiere hacer de ti. Y Saúl dijo, ya encontramos a los burritos, pues no sé qué más quiere hacer de mí, ¿no? Y entonces le dijo, siéntate, vamos a comer. Y entonces dice la palabra de Dios que Samuel, el profeta Samuel, le empezó a revelar y le empezó a decir a Saúl lo que Dios quería de él, ¿verdad? Que él sería el nuevo rey. Y en aquel entonces, pequeños, no sé, no como ahora, ¿verdad? Si ustedes han visto alguna vez que termina el gobierno de un presidente y le tiene que pasar el mandato al siguiente, al que el pueblo eligió, al que los ciudadanos mexicanos elegimos, pues entonces fíjense que usa aquí en su pecho usa como una banda, una tela así que atraviesa aquí su cuerpo, y esa es representativa de que ese gobernante tiene el poder para decidir y para gobernar y para aprobar leyes, etcétera, etcétera, en un país. Y entonces el presidente, pues cuando va a dejar de ser presidente, se quita esa banda y se la pone al que sigue. Pero en aquel entonces, cuando el pueblo de Dios pidió rey, pues eso no se acostumbraba. Lo que se acostumbraba era que los reyes y alguien importante, alguien que iba a ocupar un puesto importante en el pueblo de Dios, se le ungía. ¿Cómo se le ungía? Bueno, pues el profeta tenía un recipiente con aceite y lo derramaba sobre su cabeza. Y entonces la palabra de Dios dice que Samuel ungió la cabeza de Saúl con aceite y le explicó todo lo que Dios quería acerca de él, cómo iban a suceder todas esas cosas. Y también le dijo algo muy importante: el Espíritu de Dios va a estar sobre ti y te va a enseñar y te va a mostrar y te va a ayudar a dirigir al pueblo. Así es que pues vas a tener que cumplir con esa misión. Saúl no lo podía creer, ¿y saben qué hizo? En ese momento se fue a esconder porque dijo, no, o sea, ¿de qué me está hablando Samuel? No puede ser verdad, ¿de qué me está hablando Samuel? Eso yo solo ayudo a mi papá y yo no sé nada de nada, o sea, no, y se fue a esconder. Y entonces Samuel fue ante el pueblo y les dijo, ya tienen a su nuevo rey. Y entonces el pueblo dijo, ay, tan fácil, así de sencillo, ni siquiera nos preguntaron a nosotros. Y entonces, ¿quién va a ser nuestro nuevo rey? A mí se me hace que Samuel nos está contando un chiste o que nos está bromeando. Y entonces dice la Biblia que les dijo, sí, es Saúl hijo de Cis. Ay, ¿quién es ese? Ay, ese nunca lo habíamos oído escuchar, así su nombre nunca lo habíamos escuchado. ¿Quién es ese? No puede ser. ¿Quién es ese? Y entonces fueron hasta donde estaba escondido Saúl, y Saúl salió de repente y ¡guau! Se quedaron asombrados porque aquel muchacho era de buen parecer. Y entonces el Señor, Dios, había puesto su Santo Espíritu en la vida de de Saúl. Y Saúl era un hombre nuevo, un hombre que había sido ungido por rey y un hombre lleno del Espíritu de Dios, para que pudiera gobernar al pueblo de Dios. Y entonces dijeron, ¡oh! Y así como cuando sale algo grande y nos quedamos asombrados, ¿no? O por ejemplo, fíjense que yo cuando era chiquita nunca había visto un avión, y una vez mi papá me llevó a ver los aviones,
Y entonces yo me acuerdo que cuando vi que se elevó un avión y pude ver todo el cuerpo del avión, ay, me quedé con la boca abierta. Pues así se quedaron el pueblo de Dios cuando vieron a Saúl. ¡Ay! Dijeron, sí, es alto, es guapo. Sí, sí, sí. Y se emocionaron, ¿verdad? Se emocionaron porque ya iban a tener un nuevo rey. Y poco tiempo después, Saúl fue proclamado rey de Israel. Dios lo había elegido para darle al pueblo lo que ellos deseaban, lo que ellos necesitaban. Así es que, fíjense bien, pequeños, nosotros debemos, miren, allí ya está el rey Saúl, ¿verdad? Y era respetado, era honrado, era obedecido, lo obedecían, ¿verdad? Y la Biblia dice, pequeños, hoy aprendimos un texto muy importante donde dice que nos sometamos a nuestras autoridades. En aquel entonces el pueblo de Dios tuvo que aprender a vivir sometidos al rey Saúl, ¿verdad? El primer rey del pueblo de Dios, el primer rey de Israel. Y entonces tuvo que aprender a estar sometido el pueblo, ¿verdad? A la autoridad que Dios ya había puesto, que Dios no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Pero Dios escuchó la voz del pueblo que quería un rey a fuerzas y entonces Dios le escogió a Saúl para ser rey. Y entonces, pequeños, ¿qué creen? La Biblia dice, hoy nos aprendimos ese texto en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, ¿verdad? Esto significa que la Biblia nos habla de que hay autoridades donde quiera que nosotros vivimos, pequeños, vamos a tener una autoridad. Fíjense, nuestra mayor autoridad como cristianos que somos, como hijos de Dios, nuestra mayor autoridad es Dios, y debemos de respetarlo y debemos de honrar su palabra, debemos vivir como Él quiere que vivamos, ¿verdad? Pero también Dios ha permitido, aunque a veces nos cueste trabajo pensarlo, o si vamos con otra persona que no cree en Cristo y le decimos, pues es que Dios permitió que estas autoridades fueran elegidas, ¿verdad? Tú ya sabes el nombre de la próxima presidenta de México, ¿verdad? Claudia se llama, y entonces es una autoridad que Dios puso, aunque hay personas que no lo creen. La Biblia dice que todas las autoridades han sido establecidas por Dios, como dice aquí en Romanos 13:1. Entonces, algo que Dios puso, ¿qué debemos de hacer nosotros? A ver, ¿quién me dice? Pues respetarlas, obedecerlas. Y otra cosa muy importante, fíjense bien, chicos, si fue puesta por Dios, pues ¿saben qué debemos de hacer? Pues orar todos los días por nuestras autoridades. Señor, bendíceles, dirígeles. Creo que si nosotros vemos de aquí hacia el frente al presidente ahí en el Palacio Nacional y todo, decimos, ay, pues qué fácil, qué privilegio es estar ahí, ¿verdad? Sin embargo, no, imagínense gobernar a todo un país, pues es difícil, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Podemos orar por ellos. Es más, no es de que sea pues a elegir o a votación si oramos por ellos o no. La Biblia dice que debemos estar sometidos y pedirle a Dios que los dirija, pedirle a Dios que los guíe, que los ilumine, que los guarde también, ¿verdad? Y que todo aquello que pues nos ordenen, pues lo hagamos. Sin embargo, va a haber, hay gobiernos, hay autoridades que hacen cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, pues debemos de orar con más ganas y decirle, Señor, dirige a nuestro presidente, ayúdalo, Señor, que haga lo correcto, que tú lo guíes, así como Dios puso su Santo Espíritu en Saúl, ¿se acuerdan? Que el profeta Samuel le dijo, a partir de hoy el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Bueno, pues entonces así pidámosle a Dios todos los días, Señor, bendice a nuestro presidente,
Bendice a los gobernantes de cada estado de la República Mexicana. Señor, bendice por favor a los senadores, a los diputados. Bendice, Señor, por favor, a los alcaldes de cada alcaldía de aquí de la Ciudad de México. Señor, bendice al presidente de mi colonia. Señor, bendícelos, por favor, que todo lo que hagan sea dirigido por ti. Y entonces, otra vez les comento, ¿verdad? Si observamos alguna vez que algo están haciendo mal, pues oremos por ellos. Y si alguna decisión que tomaron está en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues oremos, pequeños, y nosotros como hijos de Dios hagamos lo correcto siempre. Sigamos las pisadas del Señor Jesús y tratemos de honrarlo siempre, ¿verdad? Haciendo lo correcto. Primero, respetando a nuestras autoridades, orando por ellos y sobre todo estar atentos, ¿verdad? Estar atentos a que si Dios los dirige y es algo que nos conviene, pues oremos. Y si es algo que no nos conviene, pues oremos y dejémonos guiar por la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, cualquier cosa que pudiera estar mal, vamos a la palabra de Dios y le pedimos su consejo a Dios y oramos para que el Señor cumpla esa palabra en nuestras vidas, pequeños. Así es que, fíjense, a veces pasamos por alto algunas cosas que se deben de hacer en nuestro país, como respetar a las demás personas, ¿verdad? Hay violencia, pero nosotros tenemos que orar para que nosotros seamos buenos ciudadanos, que como cristianos, como hijos de Dios, demos ejemplo a otros que sabemos respetar a las autoridades, ¿verdad? Muy bien. Y fíjense, Dios nos ama tanto que envió a Jesús y Él cumplió un ministerio aquí en la tierra y siempre procuró cumplir con las leyes del tiempo y el lugar en donde Él estuvo viviendo. Una vez le dijeron al Señor Jesús: oye, Señor, ¿es bueno dar tributo a las autoridades? Porque déjenme decirles algo que no les dije. El profeta Samuel les explicaba al pueblo cuando pedían rey, les explicó y les dijo: ¿están seguros de lo que piden? ¿Están seguros? Miren, un rey va a venir y les va a poner impuestos para que los paguen cada cierto tiempo. Un rey les va a lo mejor a quitar alguna propiedad. Un rey les va a dar ordenanzas que tienen que cumplir al pie de la letra. Y ellos eligieron tener rey. Y entonces ahora en nuestro tiempo también hay, y en el tiempo del Señor Jesús también había esas autoridades. Y un día llegó alguien y le preguntó al Señor: Señor, ¿es bueno dar impuestos? Y entonces el rey le dijo: sí, así es. Le dije: den. En aquel entonces el emperador, la autoridad que estaba puesta cuando el Señor Jesús vive aquí en la tierra se llamaba César. Y entonces él dijo: sí, den a César lo que es de él, lo que le pertenece, lo que nosotros como buenos ciudadanos tenemos que cumplir. Y a Dios denle siempre lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide Él, pequeños? Obedecer, orar. Él nos pide que le entreguemos nuestro corazón. Y ¿saben una cosa? Cuando nosotros oramos y nos ponemos en sus manos benditas y le decimos: Señor, hazme un buen ciudadano, a Él le agrada que le pidamos eso. Y ¿saben una cosa? Para ser buenos ciudadanos, ¿saben qué tenemos que hacer? Pues ser buenos hijos de Dios, porque Él nos va a enseñar a respetar y a obedecer. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Pues cuando le aceptamos en nuestro corazón y decidimos seguirle para toda la vida. Así es que, pues, ¿qué les parece si ahorita le decimos al Señor en nuestra oración: Señor, quiero seguirte para toda la vida, quiero obedecer tu palabra, quiero ser muy buen cristiano, quiero ser muy buen hijo tuyo y sobre todo, Señor, quiero honrarte también obedeciendo a las autoridades que son puestas por ti? ¿Qué les parece, pequeños? ¿Sí? Oramos y oramos por nuestras autoridades. Y si alguno de ustedes hoy le quiere decir al Señor: yo quiero ser tu hijo, pues vamos a decírselo en esta oración y Él te va a tomar muy en cuenta ese deseo que tú tienes, ¿sale? Cierra tus ojos y vamos a platicar con Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es una alegría conocerla y cuando, Señor, terminamos de escucharla, nuestro corazón está lleno de gozo, Señor, y queremos
pues en esta hora, Señor, obedecer a tu palabra, siendo buenos cristianos, siendo buenos hijos tuyos, obedeciendo a las autoridades que tú has puesto, Señor, para que nos gobiernen. También, Señor, en esta hora te damos gracias porque tú nos has enseñado que siendo buenos hijos tuyos podemos ser buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos compañeros, Señor. Y pues nosotros te decimos en esta hora, somos tus hijos, te amamos y síguenos guiando en tu palabra. Pero, Señor, quizá uno de estos pequeños o algún joven o algún adulto que nos esté escuchando quiere entregarte su vida y su corazón para que también se convierta en un excelente hijo tuyo. Pues, Señor, escucha su oración, toma su vida y entra en su corazón, Señor. Y gracias porque sabemos que así lo has de hacer. Síguenos hablando. Y te damos muchas gracias por escuchar nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Amén, pequeños. Bueno, pues cumplamos en esta semana con eso, ¿sale? Respetemos a nuestras autoridades. Recuerda a tu maestro, tu maestra, el conserje de la escuela, algunos compañeros, tu jefe de grupo, tu papá, tu mamá. Todas esas autoridades que están arriba de nosotros fueron puestas por Dios para bendecirnos, ¿sale? Bueno, pequeños, pues entonces nos estamos viendo el próximo domingo. Dios les bendiga, los queremos mucho. Hola pequeñitos, es hora de la manualidad. El día de hoy haremos una acuarela. Para ello vamos a necesitar una hoja para acuarela, tus acuarelas de barra, la impresión que te voy a dejar en la cajita de comentarios, una crayola blanca, un puñito de sal de grano, una bolsita que puedas romper o aplastar y pinceles. Lo primero que vamos a hacer es pasar el dibujo que acabamos de imprimir hacia nuestra hoja para acuarela. Yo tengo este blog que es de hojas para acuarela, no sé si tú tengas uno. También las hojas que venden de papel se llama papel fabriano. Este papel es especial porque es más grueso, tiene textura y lo más importante es que este papel básicamente repele el agua, no la absorbe, solo hace que se quede sobre ella y le da tiempo de secar a la acuarela. Cuando seca da ese efecto como de manchas que estamos buscando y que distinguen mucho los dibujos de las acuarelas. Para calcarlo yo lo puse por debajo y te doy un tip, lo puse contra una ventana a la que le estaba dando el sol y con ella pude calcarlo. Para remarcarlo puedes utilizar un color amarillo o un café muy clarito. Una vez que ya lo tengas en tu hojita, vamos a empezar a trabajar. Mira, te muestro mis acuarelas. Las mías vienen en unos tubitos, vienen como una pasta. Seguramente las tuyas son unas que vienen como unas tabletitas sobre cartoncitos. También hay unas acuarelas que son como vienen en colores y después se les aplica el agua encima. Puedes ocupar las que tú tengas y va a funcionar. También estoy ocupando unos godets. Yo aquí los tengo llenos de pintura porque toda esta aún me sirve para seguir trabajando. Vamos a ocupar agua, obviamente, y los pinceles para acuarelas son muy curiosos. Son unos pinceles que deben de ser con mucho pelito, muy suavecitos y son como redondos, no tienen ninguna forma plana. También tengo algunos que vamos a usar para delinear. En esta ocasión, para hacer esta pintura en acuarela del momento de la unción de Saúl, te voy a enseñar algunas técnicas para mezclar acuarela. La acuarela es básicamente el arte de pintar con agua. Entonces no es muy importante que tengas muy definidos ni muy concentrados los colores. Yo voy a empezar a hacer el color del fondo, que va a ser para hacer nuestro cielo. Para generar las manchas y darle un poco de textura, primero voy a mezclar bastante concentrado un azulito. Lo voy a llenar mucho de pinturita y voy a empezar a salpicarlo. Voy a darle unos golpes aquí para salpicar todas estas gotitas que quedan. Así las vamos a dejar que se sequen. Y después vamos a empezar a manchar toda nuestra hoja. Lo único que tú tienes que hacer es ir esparciendo el agua sobre la hoja. No estamos pintando como con pintura acrílica. Cuando veas que ya no puedes arrastrar más el agua, vuelve a mojar tu pincel. Y también puedes ir tomando más agua y colocarlo así. Esto va a generar manchas de diferentes tonalidades y va a hacer que se vea más bonito el fondo. Para los fondos en acuarela no es necesario delinear y no pasarnos de la línea. De hecho, se ve bonito. Toda la técnica que se hace con acuarela es acerca de manchas.
Para hacer un poquito más marcadas las nubes, voy a hacer un azul un poquito más concentrado y lo voy a ir poniendo sobre algunas zonas. No voy a rellenar todo el fondo, solo voy a ir manchando algunas zonas. Y después vamos a enjuagar el pincel en el agua, lo vamos a secar en un trapito y vamos a ir recogiendo el agua que dejamos sobre nuestra hoja. Esto va a hacer que el pincel absorba el agua pintada con color y queden unas manchas blancas. Y esto nos va a ayudar para hacer como la forma de las nubes. Sigue haciendo estas manchas por todo el fondo y cuando ya lo tengas todo completito, parejo, mira, fíjate que a mí me quedó muy encima de las dos figuras que hicimos. Pero está bien, esto nos va a ayudar bastante. Ahora vamos a continuar mezclando un color amarillo. Vamos a hacer como una especie de luz que viene directamente desde el cielo, porque recordemos que Saúl fue un pastor que Dios eligió para que los hebreos pudieran tener un rey. Vamos a mezclar el amarillo y vamos a empezar a hacer estas líneas como rayitos de sol. Las vamos a hacer muy gruesas y van a ir directamente desde un punto desde arriba y solo sobre la figura de Saúl. Cuando se seque, y sí, parte del proceso de hacer acuarela es dejar secar bastante tiempo entre cada una de las aplicaciones. Cuando lo tengas, vamos a tomar la crayola blanca y vamos a empezar a hacer unas líneas sobre los rayos amarillos. No la vamos a marcar toda, solo vamos a marcar unas cuantas partes. Espero que se vea aquí un poquito como lo estoy marcando. Y vamos a empezar a hacer como esparcidas unas líneas sobre el color amarillo, únicamente sobre el color amarillo. Colocar la crayola sobre la hoja va a hacer que las siguientes aplicaciones de acuarela no se queden, no se absorban en el papel. Entonces va a repeler el agua a la cera de la crayola y nos va a dejar ver todavía el color amarillo que aplicamos. Ahora vamos a hacer dos tonos de verdes, uno clarito y uno más oscuro. Y para empezar vamos a hacer un par de árboles como para que estén como en el fondo. Y para ello vamos a arrugar una hoja que esté un poquito gruesa. Y esto nos va a ayudar a hacer unas manchas que no queden uniformes. Puedes ponerle la pintura sobre la hoja y empezar a aplicarlo. Mira, lo voy a poner en esta parte como para que parezca que la copa del árbol se está asomando en nuestro dibujo. Y voy a empezar a manchar. Hazlo cuantas veces sea necesario. También puedes ocupar, aquí yo voy a empezar a ocupar un pedacito de bolsa, un pedazo de bolsa que me encontré que era bastante gruesa de un empaque. Ahora vamos a ocupar un color café. Utiliza un tono que no esté muy oscuro, no lo dejes tampoco muy cargado. Y lo vamos a aplicar únicamente en el suelo, tanto en lo que representa la tierra y también cubriendo la piedra sobre la que está parado el profeta. Ponlo bastante abundante y jálalo, solo llévalo hacia los bordes, no importa que te pases un poquito sobre sus pies, todo. Y ahora vamos a ocupar la sal de grano. Tómala por puñitos y vela poniendo sobre el color que acabamos de aplicar. Y es súper importante que la pongas antes de que se seque. La sal tiene la propiedad de absorber mucha agua de inmediato, entonces lo que va a hacer es absorber por zonas pequeñitas la acuarela sobre la que está puesta y va a empezar a generar manchas. Estas manchas, una vez que se sequen, nos van a dar una textura como de tierra. Sí se tiene que secar bastante tiempo, yo creo que hasta un par de horas le tienes que dar para que se seque. Cuando ya estés seguro que está muy seco, la vamos a retirar. Después de este paso ya terminamos con todo el fondo. Si te das cuenta, en este momento parece que está muy manchado y nuestros personajes de nuestra historia no se notan todavía. Ahora vamos a empezar a rellenarlos. Para esto, y te doy un tip, tienes que empezar siempre por los colores más claros. Yo voy a empezar mezclando un color carne. El color carne lleva una base de blanco y el tono de la piel se hace con naranja, con amarillo y con un poquitito de verde, pero es casi nada. Este color sí lo voy a aplicar con un pincel más delgado. Y para este sí voy a utilizar únicamente las áreas que corresponden a la piel. No voy a dejar que estas manchas se vayan más allá. Voy a tomar mi pincel, un poco del color con el que ya estoy conforme. Voy a empezar a rellenar la carita de Saúl. Esto sí trata de no salirte de los bordes. Si te das cuenta, aquí vas a ver cómo era importante
hacer el contorno con un color muy claro. Prácticamente los contornos se van a perder ya no se van a notar como si los hubiéramos hecho con lápiz, hubiera quedado muy marcado. Aquí puedes ver por qué razón lo pusimos de ese color. Aquí lo estoy poniendo, si te das cuenta, todo lo que hicimos, lo que marcamos con la crayola, repele el agua no se absorbe en esa zona y queda amarillo. Esa es precisamente la idea. Cuando ya tengamos rellenado toda esta parte, vas a notar más todas las líneas que hicimos con la crayola. Una vez que termines de rellenar toda la parte de la piel, seguiré poniendo ahora un color predominante, que es la de la túnica del profeta. Para este voy a ocupar otra técnica muy básica de la acuarela, que es dibujar sobre agua. Literalmente lo único que tengo que hacer es tomar con un pincel grueso agua y aplicarlo sobre el área que quiero. Voy a empezar con esta área de la túnica y mira cómo se ve. El agua está ahí sobre la hoja y ahora sobre esta agua que ya dejé ahí voy a empezar a poner puntitos del color que quiero rellenar la túnica. Esto va a empezar a generar unas manchas y poco a poco voy a ir rellenando todos los espacios, dejando que la acuarela se esparza libremente. Voy a hacer lo mismo del otro lado de la túnica. Voy a rellenar con agua todas las zonas que quiero poner de ese color y después con un pincel más delgadito voy a tomar el color. Este color que vamos a poner sí tiene que estar un poquito más concentrado para que haga este efecto. Miren, en cuanto lo pones se esparce sobre el agua libremente. Si ves que se va por ahí fuera de los límites, como que le pusimos mucha agua, toma rápido un trapito o tu dedo y jálala, retírala. Mientras no se seque no se va a quedar el color sobre la hoja. Voy a hacer lo mismo con la túnica de Saúl. Voy a ponerlo y voy a rellenarlo. Este lo voy a rellenar de un color un poquito como un anaranjado o un amarillo más oscuro. De ese color lo voy a poner. Ponlo del color que más te guste. En esta parte es en donde se va a notar más las líneas que hicimos con la crayola. Entonces va a ser normal que en unas partes veas que no se queda, que el agua se resbala literalmente de esas zonas. Cuando se seque se va a ver de esta manera, mira. Ya puedes ver cómo se van generando las manchas. Esta es la idea de la acuarela. Mira, aquí se ve muy bien. Estoy pintando el cabello y ve cómo en esta parte en donde está el rayito no se queda para nada el color. Voy a pintar el cabello de ambos. El de él lo voy a pintar café y el del profeta yo creo que de un gris. Y ahora voy a mezclar algunos colores para empezar a darle pequeños detallitos a toda nuestra acuarela. Para empezar hice un café un poquito más oscuro y lo estoy aplicando sobre las sandalias de ambos. Ahora voy a hacer lo mismo con el turbante que trae y también con las cintas que trae el profeta en su vestuario. También puse un poquito de azul para colorear aquí el cuerno de donde está saliendo el aceite. E hice un color amarillo muy concentrado para ponerle al color del aceite y que se vea como, o sea, que predomine sobre el color del fondo y sobre el color del cabello. Voy a seguir dando todos los detalles que pueda con el pincel. Sin embargo, acuérdate que esta técnica sigue siendo una técnica de manchas. Entonces no tiene que quedar para nada perfecto ni muy delineado. Mira, aquí para la barba ni siquiera la voy a rellenar toda, solo voy a poner una especie de sombra gris sobre ella. ¿Te das cuenta cómo sobre su cara y sobre su cabello quedó de fondo el azul? Esta es la idea de la acuarela. Ahora yo voy a ocupar este plumón negro que tengo y voy a empezar a delinearlo. No vamos a delinear todo el dibujo, solo vamos a hacer algunas líneas como unos tipos de acentos en las esquinas, algunas cosas que se hayan perdido en el color completo de la acuarela y vamos a ponerlas. También voy a poner los detalles de su carita y algunos bordes para que se marque la diferencia. Si te das cuenta, los colores quedaron empalmados, pero ahora ya se distingue, ahora ya forman parte de todo y los colores se complementan. Una vez que termine se va a ver como esto. Mira qué padre se ve. Espero que el día de hoy te haya gustado esta acuarela, que hayas aprendido una técnica nueva y que te pueda servir para hacer muchos otros dibujos. Espero que la hagas en tu casa. Si la haces, mándanos fotitos a los grupos de la iglesia. Espero verte la próxima semana. Que Dios te bendiga, chaparrito. Adiós. Pues qué tal, chicos, que el pueblo de Dios quería un rey y que
Dios les dio un rey. Y estas fueron las cosas que hizo Samuel. ¿Se acuerdan que hace 8 días, sí, 8 días que les platiqué de cómo Samuel fue ofrecido para que trabajara, bueno, para que estuviera en el templo de Dios, ¿verdad? Y estas fueron de las cosas importantes que Dios le dio a hacer. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites escuchar de estas cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero que tienen importancia, muy grande importancia en nuestra vida espiritual en estos tiempos. Gracias por las lecciones que ellos nos enseñan, y te pedimos, Señor, que en esta semana los niños pongan estas enseñanzas en obra, estos hijitos tuyos que han aceptado a Jesús en tu corazón, y que también proclamen tu evangelio, y que sean testigos fieles y testigos verdaderos de que tú existes y de lo que Jesús hizo. Te damos muchas gracias por lo que tú haces por nosotros, y te doy todas las gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga. Demos gracias a Dios por las cosas que nos ha enseñado hoy y pidámosle que podamos aplicar todas las enseñanzas durante la semana. Terminemos este hermoso culto alabando a nuestro Dios. ¡Cantemos! La paz del Señor es libertad. La paz del Señor es la que da tranquilidad. Yo quiero la paz compartir, que todos puedan recibir la gran bendición de poder disfrutar. El gozo de calma poder obsequiar, poder alegrarme la dificultad, pues tengo su paz, la gran bendición de poder disfrutar. El gozo de calma poder obsequiar, poder alegrarme la dificultad, pues tengo su paz, me ha dado la paz. Hoy tengo su paz, yo siento la paz del Señor. Hay momentos que nos sentimos solos, pero con Jesús me siento feliz, porque eres mi mejor amigo y siempre estará conmigo. Te invito a alabar a nuestro gran amigo fiel Jesús. Cantemos. Siempre que estoy triste y solo, cuando no hay nadie junto a mí, sé que si oro y cierro mis ojos, cerca, muy cerca, me siento de ti y te puedo contar mis secretos y juntos podemos reír. Wow, 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 wow. Escucho tu voz, tus consejos y entonces me siento feliz. Quiero ser tu amigo, tu mano toma, vivir aventuras por la eternidad. Ningún enemigo nos podrá
vencer, oh no. Jesús, ven conmigo, te quiero ser fiel. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Hay en la vida gente y más gente que llega un día y luego se va. Pero yo sé que en cualquier problema cuento contigo y no me fallarás. Y te puedo contar mis secretos y juntos podemos reír. Wow, 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 wow. Escucho tu voz, tus consejos y entonces me siento feliz. Quiero ser tu amigo, tu mano tomar, vivir aventuras por eternidad. Ningún enemigo nos podrá vencer, oh no.